Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No va a haber nuevas restricciones. Claro. Ahora, ¿qué es? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escucha? ¿Se escucha, Nadia? Sí, sí, se escucha perfecto, Gaby. Bueno, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a Rosendo, como siempre, tan generoso acompañándonos en todas estas reuniones. Le pido al presidente de la Cámara Armenia que lo presente y haga los honores correspondientes. Él está desde el exterior, por ahí va a tener algún problemita con la comunicación, no sé si nos está viendo ahora. Sí, primero yo los voy a aburrir con los auspiciantes. Bueno, no los aburra. Bueno.
Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Me toca mencionar a los auspiciantes. Gracias a ellos podemos realizar estos encuentros. Nuestros auspiciantes Platino, Sueño Fueguino S.A., desde hace 35 años dedicados a rescatar lo mejor de los argentinos para expresarlo en cada uno de sus productos. La empresa se encuentra desde el año 81 instalada en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, abasteciendo calidad al mercado local y aumentando las exportaciones cada año. Rubica, Inmobiliaria Logística Industrial. Lidera el mercado inmobiliario industrial en fraccionamientos, desarrollo de parques, centros industriales y logísticos. Rubica es socia estratégica de sus clientes, brinda soluciones y se adapta a las nuevas exigencias. Ederflex S.A., líder en sistemas de intercambio de calor, diseño, ingeniería y construcción de plantas llave en mano, para manejo de fluidos en industria de biotecnología, farmacéutica, alimenticia, cosmética y química. Posee filiales en México, Uruguay y Estados Unidos. Caratex S.A., empresa fundada en el año 55, es una de las empresas textiles planos más grandes del país, ejemplo de integración en industria nacional. Su cadena de producción se desarrolla enteramente en La Rioja y Cava. Cuenta con tecnología de última generación con el objetivo de continuar posicionándose como líderes en innovación textil. Hippolyte S.A., empresa familiar de altísima calidad en hilados. Su planta industrial se encuentra en la provincia de Corrientes. Cuenta con una capacidad de producción de 2.000 toneladas de hilado mensual, repartidas en hilado convencional, de open-end, de vortex y retorcidos. Ecosan, empresa argentina que desarrolla, fabrica y alquila productos diseñados bajo los estándares más exigentes de calidad a nivel internacional. Son proveedores de baños portátiles, duchadores, cabinas de vigilancia, contenedores metálicos, habitáculos móviles, campamentos y construcciones modulares. Silver Cloud Advisor, primer agente asesor global de inversión autorizado por la Comisión Nacional de Valores. Brinda asesoramiento en inversiones en el mercado local y del exterior, de forma independiente y personalizada. Grupo Ritex, empresa textil líder con sus más de 50 años en el rubro de fabricación de artículos de punto. Letsox, empresa argentina dedicada al diseño y la producción de medias de alta calidad para importantes marcas nacionales e internacionales, y comercialización de medias, ropa interior y de baño bajo licencias. Los oficiantes corporativos, M Consultores, team liderado por Carlos Mardirosian, dedicado a la atención de personas y empresas en las áreas de planificación fiscal, administración de activos, servicios de family office, asesoramiento legal y representación de accionistas del exterior en directorio de sociedades locales. Avedis, productora de gases. Risk Group, Argentina, es el principal broker independiente de seguros y reaseguros de Argentina. Dusen, comprometida con la calidad, precio y servicios en la producción y molienda de semillas y especies. Cuenta con plantas de elaboración propia en el Partido de Tigre y la provincia de Salta. Corrunor, ofrece al mercado soluciones en diseño, producción y logística, de envases de cartón corrugado y todo lo relacionado en el embalaje industrial. Grupo Hazard, empresa especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas enfocadas fuertemente al retail, la industria y la logística. Rossi Diseño, 25 años amando el diseño. Gracias. Señor Boyatzian, si quiere dar presentación a la charla. Si no, dejamos al doctor Rosendo Fraga que comience. Bienvenido, Rosendo. Muchísimas gracias por acompañarnos de vuelta. En este momento de tanta claridad, me va a venir lo que vos digas mañana, acá en la Feria de Frankfurt. Todo el mundo me pregunta qué pasa, y dije que hoy hablabas vos y que íbamos a tener la cosa más clara. Así que te cedo la palabra y después decirme que tengo que contar, nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a la Cámara por la invitación y a todos ustedes por su presencia. Yo creo que habría tres grandes temas: la guerra de Ucrania, perspectivas, escenarios; dos, la crisis política en Occidente; y cuatro, la Argentina. Yo me voy a centrar en el tercero, sin perjuicio de lo cual, si interesa, podemos hacer referencia después a algunos de los otros temas. La política argentina tiene claramente por referencia la elección del 2023. Estamos a casi un año y medio, 17 meses de la elección presidencial. Estamos a 14 meses de las PASO, las primarias abiertas obligatorias, y estamos a un año del momento de definir las candidaturas. Las PASO va a ser en agosto, las candidaturas se formalizan en junio.
La política se desarrolla pensando en ese escenario, ¿no es cierto?, desde el punto de vista. Lo que caracteriza a la política argentina, yo diría, es un fuerte fraccionamiento dentro de las dos coaliciones mayoritarias, la del Frente de Todos, oficialismo, la de Juntos por el Cambio, oposición, y el surgimiento de una opción antipolítica, como se dice en el escenario político argentino, con Milei. Vamos a ver, ahora, es decir, esto se da en un momento en que, pese a que el país enfrenta una situación económico-social muy difícil, la política está ensimismada. Si la inflación es 5, 6 o 7, ocupa hoy en la política un lugar secundario, aunque debería ser el primer lugar. Fíjense que en todo este primer semestre el Congreso ha sancionado una sola ley. Nunca en un año no electoral, porque este no es el año electoral es el que viene, hubo tanta inmovilidad, pasividad o inacción en el sistema político institucional. Se sancionó una sola ley, entendiendo por sanción la aprobación con las dos cámaras. Y esto en alguna medida es un dato institucional que nos refleja esa concentración que tiene hoy la estructura política, la dirigencia política, en su propia temática, antes que en los problemas, digamos, los problemas del país. En este punto. ¿Qué pasa en el oficialismo? En el oficialismo hay una fuerte lucha por el poder. ¿Qué pasa en la oposición? Una fuerte lucha por las candidaturas. Uno la pugna por el poder, presidente, vicepresidenta, y otro la pugna por las candidaturas. De una oposición que se ve con chances de ganar. Ahora, comencemos por la del oficialismo, ¿no es cierto?, donde yo diría que al presidente Fernández le toca asumir una situación política muy anómala, muy singular, muy rara, ¿no? Un vicepresidente con más poder político que el presidente, que lo elige y selecciona para que él sea candidato, ¿no es cierto?, y ocupa la vicepresidenta. Vicepresidente con más poder político que el presidente es muy difícil encontrar, ¿no es cierto?, hoy en el mundo. No hay precedente en la política argentina de una situación de estas características. Y por lo general, cuando hubo conflicto entre presidente y vicepresidente, siempre ganó el presidente en la Argentina. En la mayoría de países es lo mismo. Es una situación anómala. Ahora, ¿cuál es el problema? En septiembre del 2020, un año, algunos meses, bueno, la vicepresidenta empezó a advertir mediante cartas en Facebook. Cada 4 meses más o menos la vicepresidenta sacaba una carta en Facebook advirtiendo. No digo crítica, advirtiendo. Esto fue en septiembre del 2020. Esto cambia en septiembre del 2021, cuando tiene lugar las PASO, que pierde el gobierno. Y ya no fueron cartas en Facebook cada 4 meses. Fueron expresiones públicas, ya no fueron advertencias, pasaron a ser críticas. Tomamos este trimestre. Tuvimos en abril un discurso muy fuerte de la vicepresidenta, el 2 de abril, aniversario de Malvinas, un segundo discurso en abril, cuando inauguró el Congreso de Eurolat, parlamentarios de Latinoamérica y Europa. En mayo, el discurso en el Chaco, que fue muy bueno. Y en junio, bueno, ayer, el discurso el Día de la Bandera de Avellaneda. 4 discursos en menos de un trimestre. Y 4 discursos, yo diría, ya no con advertencias, con críticas, sino con fuertes cuestionamientos.
Estos 3 discursos muestran algunas direcciones que están en los 4 discursos: crítica al presidente, especialmente a su debilidad en el ejercicio del poder, lo que la presidenta llama el uso de la lapicera, crítica al sector empresario, a cual lo responsabiliza de la inflación, ¿no es cierto?, y otros problemas, un reclamo de un mayor rol del Estado. Estas cosas estamos en el control de la economía, y esto es coherente a los 4 discursos de este trimestre de la vicepresidenta. Quizás lo que incorporó en este 4º discurso del trimestre, el de ayer, es esa idea contra la tercerización de los planes sociales. Contra la tercerización de los planes sociales. Fue el concepto, llamémoslo político, nuevo que la vicepresidenta, ¿no es cierto?, incorporó. Bueno, faltan 17 meses hasta la elección presidencial de octubre del 2023. Es una intensidad del conflicto, yo diría, demasiado fuerte para mantenerla con una situación del país como la que tiene, ¿no es cierto?, en este momento. Son de demasiada intensidad de conflicto, toda la complejidad de la situación y dado el lapso que transcurre hasta la elección. Pero mi impresión es que el conflicto sigue. Yo diría que la política es una mezcla siempre de pasión y de razón. No todo en política se explica por la lógica, por la razón. La política, como otras actividades humanas, tiene una cuota de, llamémosle, pasión, ¿no es cierto?, que supera muchas veces la razón. La razón dice, mire, la lógica dice, no se van a pelear, porque si se pierden, los dos van a perder. Si se pelean, los dos van a perder. Sí, es un concepto lógico, pero la historia nos muestra muchos ejemplos cuando, pese a la lógica, los factores personales, los afectos o desafectos personales, derivan en crisis políticas innecesarias o perjudiciales para ambos términos del conflicto. Yo diría que claramente, ¿no es cierto?, Cristina avanza y va a seguir avanzando, ¿no es cierto?, apostando a que el presidente va a seguir retrocediendo. Apostando que el presidente va a seguir retrocediendo. El presidente, en el viaje a Europa anterior, en Madrid lanzó su candidatura a presidente y 48 horas después, en París, replegó la candidatura a presidente, ¿no es cierto? Y yo diría que las críticas de la vicepresidenta las contesta, pero para mí, con un nivel de intensidad menor. Con los problemas que hay, tiene sentido que esto se realice, tiene sentido esta intensidad de conflicto, de la versión de publicidad que tiene el conflicto, ¿no es cierto? Bueno, no es lo lógico, pero así es, y creo que lamentablemente así va a continuar. Y en última instancia, si el statu quo se rompe, para mí va a ser por una situación de la economía crítica que fuerce a un cambio en la actitud política. Uno diría, pero 5 o 6% de inflación no es suficiente para que se tome conciencia que la Argentina puede estar en puertas de una crisis importante. Bueno, debería ser así, pero no está siendo así. Vamos al otro lado, ¿no es cierto? Y para completar el tema del oficialismo, yo agregaría que hay una situación en la cual la vicepresidenta no ganaría una elección presidencial hoy, pero ganaría unas PASO del oficialismo. Nadie en el oficialismo sacaría una PASO más votos que ella, aunque en el conjunto de la opinión pública, en el conjunto de los votos, ¿no es cierto?, perdería esta elección. Bueno, lógicamente,
faltan 17 meses, muchas pueden cambiar en una dirección o en otra dirección. Pero es difícil en cualquier país ganar una elección para un gobierno con estos niveles de inflación. Vamos del otro lado. ¿Qué pasa en la oposición? Con esta tasa de inflación, claramente la oposición tiene más chance de ganar que el oficialismo. Aunque un año y medio muchas cosas deben pasar. Pero en principio esa es la posición. Claro, esto ha llevado a que hoy la oposición esté más preocupada por el poder que viene que por la situación que hoy se da. Es decir, más esfuerzo, más energía se concentran en el poder que viene y en la lucha por el poder que viene que en la realidad de hoy y en el día a día de lo que está sucediendo. Y acá yo creo que lo que tenemos es una oposición, como dije, en el oficialismo la lucha es por el poder, el liderazgo, en la oposición es por las candidaturas, donde las candidaturas se diversifican o aumentan a medida que transcurre el tiempo. Uno toma el PRO, claramente se han conformado 3 candidaturas, y a lo mejor aparece otra, o 4, es decir, claramente Larreta, Macri y Bullrich. En ese mismo espacio, Vidal hace campaña para ser presidente también desde hace 15 días, ¿no es cierto? Pichetto, peronista aliado del PRO, ha lanzado ya su candidatura, probablemente lo haga también López Murphy, y están después el radicalismo donde hay 2, 3, 4, Manes, ¿no es cierto? Manes, Cornejo, Morales, etcétera, quienes discuten quién puede ser un candidato presidente del radicalismo, en el caso que el radicalismo, ¿no es cierto?, que el radicalismo concurra en las PASO para competir con el PRO con una fórmula propia. Bueno, acá yo diría que Macri es una situación espejo en la oposición con la que tiene Cristina en el oficialismo. Macri hoy no gana una elección nacional, pero sí gana las PASO del PRO, que son 2 cosas distintas. Sí, como digamos, Cristina, las PASO del peronismo la gana, sí. La elección hoy tiene un nivel de resistencia que difícilmente ganaría la elección. Con Macri pasa lo mismo, es muy semejante al fenómeno. Con un fracaso próximo, hoy no ganaría la elección. Pero si va a las PASO contra Bullrich o contra Larreta, esa PASO se la gana. Y esto que se da entre los 2 espacios políticos al mismo tiempo, tiene una explicación, ¿no es cierto? En las PASO, el peso del militante partidario, del que sea, es decisivo. El promedio de la sociedad, de la opinión pública, no decide ahí, sí decide la elección. Y entonces quienes se sienten a ver más fervientemente identificados con una expresión política tienden a votar por los líderes que la representan, aunque la opinión pública tenga otra visión, el promedio de la opinión pública tenga otra visión. Yo diría que si uno observa, ¿no es cierto?, Macri y Cristina, es la situación similar. Y cualquiera de ellos, uno estaría escuchando y así, pero dentro de un año va a ser distinto. ¿No es cierto? Acuérdense, Cristina, un año antes, todo el mundo la daba por terminada y después terminó con una jugada estructurando una solución que le permitió recuperar por lo menos parcialmente el poder. Bueno, esto, hasta acá uno dice, bueno, en fin, no es tan raro, una coalición del centro izquierdo, una coalición del centro derecha, con distintas fracciones en pugna dentro de cada una de ellas, no es demasiado diferente a lo que pasa en el resto del mundo. Sí, pero, porque en el resto del mundo los sistemas partidarios están en crisis, se están deshaciendo, sin entrar en esto, tanto lo que tienen de común
la elección legislativa francesa de antes de ayer y la presidencial colombiana, que los dos partidos tradicionales han desaparecido en dos países de dos regiones muy diferentes. En los dos países, los dos partidos tradicionales han desaparecido como opción de poder. Bueno, y acá, digamos, hay un síntoma de ese tipo de fenómeno con la aparición de Milei. Si la elección fuera dentro de 15 días, yo diría no. En 15 días Milei no tiene tiempo cronológico para recuperarse de los errores cometidos en los 30 días precedentes. Ahora, 17 meses es mucho tiempo, ¿no es cierto? 17 errores como los que está cometiendo Milei en política en el corto plazo pueden ser fatales. Con 1 año y medio por delante, nadie sabe, ¿no es cierto?, en ese sentido, qué es lo que puede pasar. En realidad en la Argentina hay fuertes condiciones como para que surja una opción antipolítica importante. Algunos dicen que el Se vayan todos de hace 21 años fue como un antecedente de un fenómeno que hoy se ve en Europa, en otros países de América Latina también. Bueno, en alguna medida sí, en otra medida no tanto. Pero que hay gente decepcionada con la política en la Argentina, como en la mayoría de los países occidentales, es claro. Que Milei es quien más lo representa, también es claro, pero que todo esto todavía puede procesarse. Milei puede equivocarse más, puede desaparecer, puede crecer, pero hay detrás de él una realidad. La bronca de la gente con la política, por utilizar un término. En un momento de fuerte crisis social, en la Argentina, hay más bronca hacia los políticos que hacia los ricos. En un momento de crisis social como esta, muchas veces suele generarse una situación de resentimiento de los que no tienen respecto a los que tienen. Lo único que en este momento es mayor en la sociedad argentina, el sentimiento contra los políticos que contra los que más tienen, ¿no es cierto? Algunos dirán, porque también están entre los que más tienen. Pero ese es el punto. Y eso en la política argentina es una posibilidad. Es muy claro que desde el punto de vista de las coaliciones electorales, la vertiente antipolítica en la Argentina toma más votos de la oposición de centro-derecha que del oficialismo, llamémoslo así, de centro-izquierda. Son más los votos que toma de un lado. Es decir, si la oposición se divide, si Milei saca 15 o 20 puntos, que sea tercero, aumenta la chance de que el oficialismo recupere. ¿Qué sucede? ¿Puede el oficialismo ganar? Puede, por el particular sistema electoral que tiene la Argentina. Si Argentina tuviera un balotaje, llamémoslo clásico, que hay que sacar el 50% para ganar, como lo tiene Francia, Colombia, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, en nuestra región, a 50% realmente las chances del oficialismo de ganar la elección serían casi nulas. Pero nosotros, nuestro balotaje, si el primero llega a 40 y tiene 10 puntos de ventaja sobre el segundo, gana la primera vuelta. Si el oficialismo saca 40, sumamos, Juntos por el Cambio saca 30 y Milei 20, no es un escenario tan extraordinario que podía pasar. Bueno, en ese escenario gana el primero en la primera vuelta, 10 puntos de ventaja. Podemos discutir, posiblemente no es el escenario más probable, pero no es un escenario imposible. Y en eso no hay que, yo diría, subestimar cierta capacidad del peronismo
yo lo llamo así, el peronismo tiene cierta capacidad de generar la oferta para la demanda, de acuerdo a cómo la sociedad va girando, centro izquierda, centro derecha, tiene capacidad de mostrar candidatos diferentes, sí, diferentes más adecuados a lo que la gente puede querer en este momento. A ver, conjetura. Si yo no es un pronóstico, un año y medio antes electoral no se puede hacer. Yo le diría, si proyectamos lo que hoy tenemos, haciendo una conjetura, digamos que yo creo que Juntos para el Cambio tiene el 60% de las probabilidades de ganar, creo que el oficialismo tiene el 30%, y que ese 30% se cifra en el sistema electoral particular y en la posibilidad de división del voto opositor, y la alternativa antipolítica le daría 10% de chance de ganar. Lógicamente, mañana ocurren, ¿no es cierto?, imponderables, eso cambia, pero yo diría que claro, sobre esta idea es que tenemos una posición más concentrada en la disputa por la candidatura que la disputa por el poder, ¿no es cierto?, en esto, que en la propia dinámica del día a día. Dos palabras sobre la situación social. ¿Y qué quiso decir Cristina con eso de no hay que tercerizar los subsidios sociales? Yo diría que está claro que los subsidios sociales comenzaron realmente hace 25 años y como un instrumento político a partir de 20 años para acá y cada vez más. Uno tiene, digamos, una fase negativa, son un instrumento cada vez más extendido del clientelismo político, de generar lealtad en los votos populares mediante la prestación clientelar, la ayuda que consigue alguien a quien se lo dio. Por otro lado, hay otra visión cínica, porque dice, no, mira, los planes sociales son el seguro antisaqueo. Gracias a la existencia de los planes sociales, la Argentina no ha sufrido fenómenos de saqueos como sufrió en otro momento, ¿no es cierto?, de su historia. Con 40% de la población bajo el nivel de pobreza, si no hubiera planes sociales extendidos, eso estallaría como otros momentos de la historia argentina. Bueno, en realidad es un poco las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado son una suerte de seguro antisaqueo, por otro lado son un instrumento, una herramienta del clientelismo político. Pero, ¿qué quiere decir Cristina cuando dijo ayer? Contra la tercerización de los subsidios sociales. Bueno, esto tiene que ver con un mensaje político concreto, y que está en la lucha entre la presidencia y la vicepresidencia. El movimiento Evita, ¿no es cierto?, es el movimiento piquetero que tiene más planes. El plan más importante por su monto es el plan Potenciar Trabajo. Y el movimiento Evita tiene 300.000 de esos planes, y es el que concentra más cantidad. Y el movimiento Evita está con Alberto, parece con su dirigente más importante, secretario de Estado en Acción Social en el gabinete, y cada acto que hace el presidente, los que van son el movimiento Evita y lo que aplauden Nicolás. Es decir, en realidad, es decir, Cristina, cuando habla hay que terminar con la tercerización de los planes sociales, lo que está aludiendo es a cuestionar la estructura de apoyo que el presidente tiene a través del movimiento Evita, Pérsico y los planes sociales que ellos distribuyen. Por eso, y el peronismo tiene estas particularidades, ¿qué es lo que sostiene Cristina? Aunque no lo dijo ayer, con estos términos, que los planes sociales, en lugar de ser distribuidos por los movimientos sociales, tienen que pasar a los gobernadores y los intendentes, a la estructura territorial político-institucional.
Con lo cual, ya vamos al día a día de la política, lo que ella está buscando es exactamente eso, una alianza con los gobernadores en un tema que a ellos también les interesa, que los planes sociales los distribuyan ellos y no los movimientos sociales. Los movimientos sociales, también en esta etapa se ha consolidado una estructura de movimientos sociales de izquierda, con eje en el peor, troquista, que está creciendo día a día, porque evidentemente es contra no realizar una campa el 9 de julio, salen decenas de miles de planes cada vez que se hace esa gimnasia. Y hoy en la calle, el pueblo obrero está movilizando más que el movimiento Evita o otros movimientos sociales más vinculados al oficialismo. El punto es que si la inflación en algún momento se dispara por encima de los niveles que tenemos hoy, ese seguro antisaqueo deja de funcionar como tal. Resulta insuficiente. Bueno, pero mientras tanto, ¿no es cierto?, se va precariamente, se va controlando la situación. Dos palabras para pasar a las preguntas, comentarios de ustedes después, ¿no?, sobre la política exterior argentina. Mire, como en términos conceptuales, la política exterior suele ser en un país un reflejo de la política interior. Un reflejo de la política interior. Lo que se hace hacia afuera, en alguna medida, es consecuencia de lo que se hace hacia adentro. Y yo diría que la política exterior argentina la definiría como ambigua y contradictoria. Ambigua y contradictoria. Y en alguna medida, porque termina siendo la resultante o el resultado de esa pugna interna que hay dentro del oficialismo, que de una u otra manera trasunta en el exterior. El presidente, lo que se ha identificado es con la socialdemocracia europea, que en realidad es una farsa casi en extinción en Europa, ¿no es cierto? Porque gobierna Portugal y España como vimos el domingo en Andalucía, con derrotas importantes en ese sentido. Pero esa es, por eso, la que le gustaría. La vicepresidenta tiene una inclinación por las potencias emergentes, es decir, yo diría, por Rusia y por China. Simplifico el análisis, ¿no es cierto? Y en alguna medida la política exterior es consecuencia de las fricciones, coexistencia entre esas dos direcciones de la política exterior. Más un tercer elemento que es la necesidad. Y la necesidad no es cuestión de simpatías o inclinación. La necesidad es la deuda externa y el rol de los Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que obliga a esa necesidad a también tratar de no desatender, ¿no es cierto?, la relación con Estados Unidos. Pero en realidad son tres direcciones que no coinciden, divergen, y eso somete, ¿no es cierto?, la política exterior a tensiones. El presidente argentino va a estar esta semana en forma virtual, por Zoom, en la cumbre de los BRICS. Los BRICS son la potencia emergente: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estas 5 potencias emergentes que, no sé, claramente tienen una posición antagónica con el G7, que son las potencias, las 7 potencias más desarrolladas con sistema político democrático liberal. Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón. Son casi, diría. Ahora, por eso, para mí es un azar de circunstancias. Pero otro dirá que es consecuencia de una hábil política exterior argentina.
Argentina va a estar participando como invitada en las 2 reuniones esta semana. Porque la BRIC 20 al 24 virtual y el G7 es 25-26 presencial. Por eso el presidente fue a Europa. El único país ajeno a los 2 grupos que participa como invitado en las 2 es la Argentina, en la G7 y en la de los BRICS. El BRIC, en la de los BRICS, porque hay 9 países que integran lo que se llama el BRIC Plus, que son 9 países elegidos por los 5 BRICS que para ser potenciales miembros, ¿no es cierto?, del grupo. De esos 9, 8 son de África y Asia y 1 solo de América Latina, que es Argentina. A quien Rusia y Brasil proponen para que integre el Banco de los BRICS. Bueno, ahora vamos a G7 y ellos han invitado 2 países de Asia, que son India e Indonesia, ¿no es cierto? 2 países de África, Sudáfrica y Senegal, y 1 de América Latina, que es Argentina. Bueno, esto me parece que es, bueno, yo lo veo más como un azar de circunstancias que como una jugada hábil de política exterior, pero no deja de ser un dato de la realidad que pasa desapercibido y que muestra que la Argentina, pese a todos los defectos que conocemos, es un país que sigue teniendo cierta capacidad. Que esa capacidad es mejor utilizada, daría mejor resultado, sí, seguro que es así. Pero claro, las 3 direcciones que se tironean, un sector del gobierno que prefería una alianza con Rusia y China, otro que le gusta la socialdemocracia europea, es una necesidad que obliga o que lleva a mantener buena relación con Estados Unidos, genera una situación de tensión. Y si hoy uno pone este episodio, para tomar el tema de hoy, ¿no es cierto?, del avión venezolano-iraní, bueno, ahí aparecen las 3 direcciones contrapuestas en el episodio. Bueno, para pasar, no extenderme más y pasar a preguntas o comentarios de ustedes. Yo diría lo siguiente, yo creo que la crisis política continúa en esta dirección que está tomando, ¿no es cierto? El conflicto interno dentro del oficialismo se va a intensificar, presidencia versus vicepresidenta, y la lucha por el poder en la oposición también se va a intensificar. Creo que los tiempos de la crisis los va a poner la economía. No es la política la que le va a poner tiempos de crisis a la economía. Creo que va a ser al revés. La economía le va a poner tiempos de crisis a la política. La política no va a romper el statu quo, va a profundizar su tiempo. Ahora, la economía es otra situación, pasan otras cosas en ese campo, no es lo que yo sé, lo que sigo, lo que estudio, ¿no es cierto? Pero sí percibo que en este momento los tiempos de crisis los pone la economía a la política. La política va a mantenerse en el statu quo de fuerte inacción respecto a operar sobre la realidad que la caracteriza en este momento. Bueno, señor presidente, si le parece, dejo acá para pasar a preguntas o comentarios. Sí, como no, me parece muy interesante pasar a las preguntas. No sé quién lo maneja eso, Lilian o quién lo va a hacer. Porque tenemos a nuestro vicepresidente que está en Estados Unidos, que sí que normalmente maneja esto, y el presidente que está tomando tiempo acá en Frankfurt. Bueno, vamos a las preguntas. Yo tengo una pregunta para hacerte, Rosendo. Esto lo marca la economía, pero ¿qué margen le ves a la economía de que esto dure más en esta incertidumbre? Porque es enorme. A ver, hay veces que el statu quo favorece que los problemas se resuelven, hay veces que sucede lo contrario. Yo quizá, mi impresión, y en alguna medida
reforzada por la experiencia, la cual hay que tener presente, pero no atarse demasiado a ella para prever lo que va a suceder. Me parece que en estos niveles va a ser difícil mantener estos niveles de conflicto económico y político. Va a ser difícil mantener el statu quo, ¿no es cierto?, el statu quo un año y medio más. Eso es lo que me parece. Es una inflación que, a ver, que el gobierno no se plantea bajarla, se plantea contenerla, no bajarla, y con esta situación social, estos niveles de inflación son muy peligrosos, yo diría. Pero en esto la veo la dirigencia actuando después de, ¿no es cierto? ¿Puede haber un descontrol inflacionario? No lo sé, ¿no es cierto? Hay una respuesta que a veces usan los economistas. No tiene por qué suceder. No tiene por qué suceder. El no tiene por qué suceder muchas veces no es decir no va a suceder. No va a suceder. Yo tengo la impresión que la Argentina está en una zona de riesgo, donde además tenemos una situación internacional que si bien teóricamente da a la Argentina la oportunidad, por ejemplo, el precio de los alimentos, desde otro punto de vista complica más, tasa de interés, recesión mundial, etcétera, etcétera, importación de combustible, etcétera. Me da la impresión que la situación internacional en el balance operativo son más las desventajas que la ventaja para la Argentina como está hoy. Muchas gracias, Rosendo. No sé, Lilian, si hay más preguntas. La verdad que el panorama hay que ser mago para adivinarlo. Bueno, si hay alguna otra pregunta, adelante. Sí, acá tengo una consulta de Juan Giorgi. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por darme el lugar. Doctor Fraga, un placer poder consultarle a usted. Desde hace mucho tiempo me pregunto de qué manera se puede terminar con este aparato sindical nefasto y corrupto que tiene la Argentina, que creo que es el peor de los cánceres que tenemos y que claramente está muy asociado a la política de turno para los negocios que hacen y para todo lo que es la parte de evitar reformas laborales que mejoren las condiciones para la inversión y para el saneamiento de la economía en general, por todos los costos que conlleva esto. Ya hace rato me estoy preguntando si para evitar la corrupción y además para llegar a un orden dentro de la materia fiscal, no es viable plantear de aquí a 24 meses una digitalización total de las finanzas del país. Quiere decir que todos los habitantes tengan un dispositivo electrónico, ya sea a través del celular o de otro tipo de dispositivo, para hacer todos sus consumos de manera digital, obviamente con débitos en sus respectivas cuentas. Esto obviamente tiene un trasfondo económico, pero yo es la única forma en la que estoy viendo que este país puede llegar a tener un orden fiscal, ya sea a través de una mayor recaudación impositiva, porque la economía se blanquearía, y además se terminarían de esa manera todos los negociados entre políticos, sindicalistas y demás participantes de todo lo que son los negocios que hay detrás de la política. No sé si fui claro, doctor. Sí, lo fuiste muy claro. Primero, yo empezaría por lo instrumental, aunque teóricamente Juan es al revés. Mira, eso, la única forma de hacerlo es que un presidente lo tenga listo para implementarlo desde el día 1 que está en el poder. Cualquier programa que implique transformaciones profundas, que afecten intereses, hay que implementarlo cuando el poder está intacto, ¿no es cierto? Segundo, lo que hace falta, un plan de esas características, porque guarda, el lenguaje del poder es el derecho. Es decir, tengo que saber de ese plan muy precisamente qué requiere en cuanto a modificación de leyes, qué artículos,
qué puedo hacer por DNU, qué puedo hacer por decreto, qué puedo hacer por resolución ministerial. Es decir, al plan lo tengo que tener estructurado para una ejecución inmediata en este terreno. Entonces, si yo asumo y me pongo a pensar cómo voy a hacer lo que pienso hacer, un plan de esa característica va a ser tarde. Es decir, yo creo que un plan ambicioso, que vos planteás, transformador, que va a generar mucha resistencia, y creo que en este mismo grupo que estamos conversando esta tarde, habría opiniones diferentes sobre esto, para realizarse necesita inmediatez y eficacia. Porque si no, las grandes reformas fracasan, ¿no es cierto? El presidente argentino, aunque hoy parezca lo contrario, tiene muchas herramientas de poder. Muchas herramientas de poder que yo diría, realmente, el sistema argentino podría caracterizarse como un sistema hiperpresidencialista en otros países. El presidente, el DNU, por ejemplo, es un instrumento que los presidentes en la mayoría de los países no lo tienen, que me permite hacer por decreto, cosas que hay que hacer por ley, y con que una cámara me lo convalide, ya está firme, una cámara. Y para voltear un DNU hace falta mayoría en las dos cámaras. Esto es un instrumento que da un poder muy grande, bueno o malo, pero si yo tengo que hacer una transformación, una ley, el presidente puede vetar una ley. Está en la Constitución, puede vetar una ley. Para insistir, el Congreso necesita los 2/3 de las dos cámaras para insistir una ley vetada por el presidente. Prácticamente muy difícil. Es decir, el presidente tiene que pensar y estudiar bien en el sistema institucional qué puede hacer y qué no puede hacer con cada instrumento dentro de un plan de esa característica. Entonces, esto es lo que yo te digo, mira, es difícil, pero es muy importante el tiempo y el momento y el acierto en el hacer. Vos fíjate, creo que en la Argentina no falta ni planes ni proyectos. Lo que falta es capacidad para ponerlos en ejecución. Es decir, gente que piensa, que cree, hay, pero lo que hay es falta capacidad de gestión y de acción en la política concreta. Gracias, doctor, un placer. Gracias a vos. Bueno, Rosendo. Sí, tenemos otra, sí, de Marcelo Mercedes. En un escenario de elecciones en donde los candidatos sean Mauricio Macri y Cristina Kirchner, la elección se definiría en un balotaje, y en tal caso, ¿quién sería el ganador? Bueno, supongamos, conjetura, Cristina saca 36. Macri saca 34, por ende van a segunda vuelta, porque, ¿no es cierto? Porque abajo de 40 siempre hay segunda vuelta. Hagamos esta conjetura. Yo creo que con un resultado próximo entre los dos, hoy las chances están a favor de Macri en esa situación. A partir de ese voto de segunda vuelta, ¿no es cierto? Creo que están a favor de Macri. Miren, saque la simpatía o su antipatía que uno sabe. Si la Argentina llega a estar, no se puede descartar, en un balotaje entre Cristina y Macri, nos guste o no nos guste, es que la Argentina tiene una gran incapacidad de aprender. ¿No es cierto? Es decir, una incapacidad de aprender. Sí, siempre va a haber un menos malo. Siempre. Pero para Argentina sería realmente, o para nosotros, para los argentinos, sería bastante frustrante que dos gobiernos que no han sido buenos sean la misma propuesta por las cuales volvemos a votar.
Bueno, acá se me había saltado una de Pedro Quirno. ¿Qué papel juegan los libertarios en este contexto? Los libertarios, yo lo dije, sí, tienen una oportunidad. Tienen una oportunidad, sin lugar a duda. La gente que prefiere los libertarios, los prefiere más por la antipolítica que por la economía. Es decir, son más los que adhieren a Milei contra los políticos que los que adhieren por su lineamiento económico, aunque a uno le pueda parecer que es a la inversa. Es decir, la idea que contra la casta política, eso está aprendiendo más que la economía, hablo en el promedio. Esa capacidad que tiene Milei de entrar transversalmente, ¿no es cierto?, o verticalmente en la sociedad, tomando distintos segmentos sociales, tiene que ver con eso. El problema es que, ¿no es cierto?, hay algunas partes que, aunque, a ver, Milei ha dicho públicamente, yo estoy con Trump y Bolsonaro. Yo estoy con Trump y Bolsonaro. Y es así. Él está en esa línea. Cuidado, que Milei es también la representación local de un fenómeno global. Representación local de un fenómeno global, y él eso lo asume claramente, por eso se fue a Colombia a apoyar a Hernández el día de la elección, el domingo, antes de ayer, que es una expresión antipolítica como es él, ¿no es cierto? Es un empresario millonario, un hombre grande, bueno, ese punto. El punto es que una parte de ese modelo, que en el mundo occidental crece, ¿no es cierto? Si uno toma la elección francesa el domingo, es muy claro, Macron perdió bancas y la ganaron. El populismo de izquierda y el populismo nacionalista de derecha, que fue el que ganó más bancas dentro de ese punto. Bueno, en fin, en todo este cuadro, Hernández perdió por 3 puntos, y Hernández, apodado el viejito del TikTok, porque un señor de 77 años que hizo toda la campaña por TikTok nada más. Es decir, la política se está desarrollando en Occidente con parámetros que son ideales para un candidato como Milei. Lo que pasa es que él aprende, yo diría, una parte del libreto y otra se confunde, ¿no es cierto? Es decir, ni Trump ni Bolsonaro dirían, ni Hernández dirían de la venta de órganos lo que dice Milei. Y además, otra cosa, todos se cuidan en la política interna de combinar el liberalismo económico con el nacionalismo político, ¿no es cierto? Que a Milei le parece, le cuesta mucho entender. Trump es un liberal pero es económico, que baja los impuestos, pero que es un nacionalista político. Bolsonaro está haciendo la mayor privatización, ¿no es cierto?, pero es un nacionalista político. Entonces, yo creo que eso es lo que... ¿Los libertarios pueden ganar la elección? Sí, yo dije en la conjetura, no en el pronóstico, 10% de chance que gane. Muy sencillo, si Milei llega a la segunda vuelta, probablemente gane. Porque, es decir, bueno, tiene que llegar, hoy llegaría, hoy no llegaría. Milei tiene que hacer una profunda reflexión sobre sus errores políticos porque tiene tiempo de corregirlo. Pero a figuras con esa personalidad se les hace difícil la autocrítica. Doctor, acá tengo una pregunta de Sebastián Chedufo. ¿Qué papel juega Massa y Scioli y qué piensan los gobernadores? ¿Los sindicatos perdieron fuerza y así también los intendentes del conurbano? A ver. Yo cuando digo que el peronismo tiene el 30% de chance de ganar, ese 30% se da o puede ganar corriéndose al centro.
un peronismo kirchnerista no puede ganar. Pero vuelvo a esa idea que el peronismo suele tener la oferta para la demanda, ¿no es cierto? Scioli, no cabe duda que viene para ser candidato a presidente. Esto no quiere decir que lo vaya a hacer y menos que va a ganar. Lo que sí quiere decir que el peronismo tiene flexibilidad ideológica para correrse de un lado a otro. Que dice Scioli, sí, yo cuando, lo dijo públicamente, ¿no? Cuando me pusieron de candidato, le dije a Cristina que lo quería de Pedro de candidato, no a Zanini. Me hubieran hecho caso. Es decir, ¿qué es lo que digo? Es decir, tiene una habilidad. Ahora, más habilidad, puedo correrse al centro, frente a un fracaso económico, es difícil de revertir. Uno puede decir, bueno, y si el peronismo se corre y lo pone de candidato a gobernador de San Juan, a Uñá, que es un hombre que ha tenido éxito económico, la inversión minera, que es un hombre moderada, una serie de cosas. Bueno, ahí el peronismo, si el peronismo se corre al centro, para mí ese es el 30% de chance, que el peronismo se corra al centro ideológicamente. El electorado argentino, en realidad, como en otras partes del mundo, está girando al centro derecha. Es cierto que en América Latina viene girando hacia la izquierda. Bueno, sí, es cierto, espacialmente cierto, porque también es cierto que se radicaliza. ¿Qué fue la elección de Colombia del domingo? Liberales y conservadores, los dos partidos que dominaron la política colombiana durante más de medio siglo, quedaron afuera del balotaje. El balotaje fue centro-izquierda por un lado y la derecha populista por el otro lado, y fue casi mitad y mitad. Es decir, ¿qué digo? Esto es confuso, lo que sucede hoy la política en el mundo. En Francia, Francia fue, la presidencial fue Macron contra Le Pen, la derecha neofascista, derecha nacionalista. La legislativa fue más bien contra Melechón, la izquierda populista, simpatizante de Chávez, aunque el que ganó más banca fue Le Pen. Es decir, la política se ha hecho compleja, diversa, ¿no es cierto?, en este momento. Las estructuras políticas tradicionales están en crisis en general en el mundo occidental. Entonces, el peronismo tiene una chance. Para mí, esa chance radica en que se corran al centro ideológicamente. Lo ideal sería con un gobernador, pero insisto, eso puede compensar en parte el fracaso económico. Pero eso no significa que sea lo más probable que el peronismo gane. En esas circunstancias creo que tendría alguna chance. Porque hay otro punto acá que está jugando, que aunque no sea muy evidente, hay un creciente malestar en el interior con el AMBA. Una parte del país es el AMBA, un tercio, otra parte del país es el resto. Y hay otro tipo de fisura que alguien del interior tiene más chance de representar que los porteños o los bonaerenses. Acá tengo otra pregunta de Alejandro Sebele. Doctor, siendo la inflación la principal condición desestabilizante de la economía, ¿cómo sugiere disminuirla sin que provoque una recesión? Sí. No sé, realmente. Ahora, yo acá voy a decir lo que muestra la experiencia cuando uno analiza el tema en separado. En estos niveles de inflación no se baja gradualmente. En estos niveles de inflación se baja drásticamente. El punto es cómo te combinás el efecto de recesión con el efecto que genera la estabilidad en cuanto mejora el poder adquisitivo de los sectores más populares. Gradualmente, la experiencia dice que sí, no es el tema del mundo desarrollado, que no tengo que llegar al 10, que tengo que bajar del 8 al 6.
ese tipo de dimensión se maneja gradualmente. Ahora, en este tiempo que estamos nosotros, o se cambia drásticamente. Cuestión que freno la economía, pero genera un efecto por la estabilidad, ¿no es cierto?, que aumenta el consumo en los sectores populares, y en ese punto, esa ha sido la realidad. Es decir, generalmente la baja de la inflación ha venido, es decir, más que baja, deberíamos llamarla freno, más que baja, freno. Generalmente ha habido acompañado, ¿no es cierto?, con cambios de régimen monetario, con medidas más drásticas. No veo en Argentina ánimo para este tipo de plan todavía. Pero eso cuando uno mira, cuando se ha hecho en el mundo exitosamente, ha ido por ese lado. Ya, ¿no es cierto?, quiero evitar quiero que el 60 sea 50 y termine en 70-80. Pretendo bajar 10 puntos sobre el 60, en la realidad termino aumentando. Bueno, tengo una pregunta de Gabriel Duranti. De las últimas 18 elecciones que se realizaron en 15, perdieron los oficialismos. Sin embargo, a pesar de ese rechazo, los ganadores no gozan de los famosos 100 días y a poco de asumir, la imagen se derrumba. ¿Por qué las sociedades están tan impacientes? Bueno, yo por eso, frente a la pregunta de Juan Giorgi, dije, el poder acusarlo el primer día. No existe la luna de miel, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que acá, que había en otras épocas, 1 año, 6 meses, 8 meses, ¿no es cierto?, en ese sentido. Esto es así. Yo creo que hay varios problemas. Hay un problema estructural en el mundo occidental, porque, digamos, lo que es la problemática sociopolítica tiene un punto común. Europa y América, aunque sea América Latina, que es el extremo occidente, pero occidente al fin, es muy claro. Hay un tema de insatisfacción social creciente. Hay un fenómeno que es muy claro también, y es que cambia mucho las sociedades, la sensación, la creencia que yo voy a estar peor que mi padre. Y yo, joven, no soy joven yo, pero digo, el joven dice, yo voy a estar peor que mi padre. El camino que pudieron hacer mis padres, mis abuelos, ¿no es cierto?, mejorando la situación, yo ya no lo voy a poder hacer. Y eso provoca mucha frustración social. Cuidado, pasa en Estados Unidos, en Europa también, no que pase solo en la Argentina ni solo en la América Latina. Por eso, entonces, todo esto la torna a la gente más impaciente. Segundo, esto como un estado social. Segundo, yo diría, hace 20 años no, y además agrega esas cosas que hay que agregar los medios de comunicación en las encuestas. Los medios de comunicación en las encuestas producen un desgaste de la política mucho más acelerado. Todos se miden, no esperan a la elección, miden la encuesta, y las encuestas tienen el efecto de perder una elección o ganarla. Dice, no, y además están todo el día en los medios, televisión, radio, entonces se exponen. Bueno, a eso, que es un fenómeno que explica la aceleración del desgaste, ahora agregamos las redes sociales. Y las redes sociales han generado una gran transformación en la política en diversos aspectos. Primero, la velocidad se ha acelerado mucho más que los medios, ¿no es cierto? Es decir, la información circula con mucha más velocidad que antes. Pero ahí está el otro problema, la polarización. A ver, yo creo que la polarización ha sido generada por las redes sociales. No voy a decir nada original en esto, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Todos buscan informarse con los que piensan como uno. Tengo una gran oferta informativa y entonces yo me informo en lo que piensan como uno. Y eso
genera lo que en sociología llaman las tribus. Entonces se radicaliza mucho más, se ensimisman los grupos y se agreden mucho más que antes. Entonces todo esto ha convergido para, yo diría, insatisfacción y frustración social. Los medios como gran teatro, operaciones de la política. En las redes sociales como gran acelerador, ¿no es cierto?, de la política, convergen para ese fenómeno que es la ansiedad respecto a la política. Acá tengo una pregunta más, doctor. ¿Es correcto comparar al gobierno de Macri con este presidente Fernández cuando se dicen son igualmente malos? ¿Son comparables? En la democracia hay un concepto que es el mal menor, que es totalmente válido. Normalmente la mayoría vota por el mal menor. La mayoría de la democracia de hoy en día, en todas partes del mundo occidental,